Estamos de vuelta y aunque en Enfoque Matinal siempre tenemos pendientes los temas de mujer, esta semana hemos querido detallar en nuestra entrevista central cada día algún aspecto de la situación de la mujer en República Dominicana. Vamos a hablar hoy de salud. Está con nosotros la doctora Lilian Fonder, directora de Materno Infantil y Adolescentes del Ministerio de Salud Pública, amiga, comunicadora. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días, feliz de estar aquí. Me sigo sintiendo en mi casa, en los medios, y me sigo sintiendo en mi casa contigo. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es el panorama de la salud sexual y reproductiva de la mujer dominicana? Ya no solo de la mujer adulta, porque el panorama es mucho más amplio. Tal vez muchos sectores que por ignorarlos han ido complicándose las situaciones. Mira, el tema de la salud sexual y reproductiva en República Dominicana todavía es una materia pendiente y es una materia impostergable. El tema de la salud sexual y reproductiva todavía no llega a la población dominicana con información para la prevención. Y lo que tenemos en el Ministerio de Salud son las secuelas. Es el resultado de no tener educación, es el resultado de no tener un acceso a métodos anticonceptivos seguros, de calidad, que la población sepa dónde está, que lo conozca, que lo tenga a la mano, y por lo tanto tenemos una gran cantidad de adolescentes o de niñas incluso embarazadas. Tenemos una cantidad importante de mujeres que ponen en riesgo su vida a causa de un embarazo y sobre todo de interrumpir el embarazo, y tenemos una mortalidad materna que continúa siendo inaceptable en el 2015. La secuela, líneas de esa falta de información está principalmente en el embarazo. No hay enfermedades también que se adquieren por eso, que le llegan a ustedes. Muchísimas enfermedades de transmisión sexual, pero cuando llegan al Ministerio de Salud, cuando llegan al servicio de salud, es porque ya están complicadas. Sí. Porque hay infecciones que se manejan, vamos a decir, de una manera habitual. Inclusive muchas mujeres consideran que tienen un flujo normal. Y tú le preguntas ahí, ¿cómo te sientes? ¿Tú tienes algún flujo? ¿Tú manchas tu panty o tu ropa interior? El flujo normal, doctora, porque nosotras hemos creído que nuestro cuerpo está sucio, que nuestro cuerpo está sucio, y cuando vienes a querer salir embarazada, pues tienes complicaciones porque las trompas se tapan y no puedes salir embarazada de forma espontánea. Y te preguntas, pero esta mujer no tiene ninguna cirugía, no tiene ninguna complicación para tener las trompas tapadas, y es porque tiene infecciones a repetición, porque el tema del preservativo aquí sigue siendo un tabú y una irreverencia. Sí. De hecho, los que nos están oyendo, muy conservadores, dirán a esta hora de la mañana hablando de preservativo, claro. Y el preservativo no es la mejor forma de salvar la vida para muchas mujeres y muchos hombres, sobre todo en República Dominicana. El embarazo en adolescente no se puede desligar, desconectar de situaciones psicosociales en la República Dominicana, la pobreza, la marginalidad, el hacinamiento. ¿Qué elementos influyen en que la parte de la región sur sea donde mayor cantidad de embarazo en adolescentes se produzcan? Mira, el embarazo en adolescente es un problema mundial. Cada vez empiezan a tener relaciones sexuales a menor edad en el mundo, incluyendo a República Dominicana. La diferencia que tienen las niñas y las adolescentes que viven en condiciones de pobreza de las que no viven en condiciones de pobreza es, primero, que no pueden prevenir un embarazo no deseado, porque no tienen la información, porque muchas veces no saben cómo funciona su cuerpo, porque no saben que tienen que ver la menstruación periódicamente todos los meses. Esa información ellas no la tienen. La que le da la información es la amiguita, porque su madre no le habla del tema. Y en la escuela ese es un tema obsoleto. Y la madre probablemente no conoce del tema tampoco, vive en la misma situación. La misma situación. Muchas veces las madres, las embarazadas en adolescentes son hijas de madres que también se embarazaron en la adolescente. Entonces, además de no tener la información, comprar un método anticonceptivo requiere un conocimiento y requiere un recurso. No saben que en los hospitales públicos se ofrecen los métodos anticonceptivos, pero hay que ir en el momento en que están ellos, los proveedores de salud, porque el sistema de salud entiende que la usuaria no o la va paciente, hacia ella, sino que ella tiene que ir a buscarlo. Claro, y que es una persona que está muy ocupada. O sea, no entiende que la prioridad en el sistema de salud es la usuaria, es la paciente, es la población, no el médico. Entonces, la usuaria tiene que esperar hasta que él quiera llegar o hasta que ella quiera llegar. Tal vez deberíamos dar un pasito más atrás, porque pensando en que mucha gente ni siquiera conoce el funcionamiento de su cuerpo. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando primero de conocer que tú tienes derecho a saber qué pasa en tu cuerpo, que tú tienes derecho al placer, que tú tienes derecho a tener una vida sexual con información, que tú tienes derecho a saber cuándo tener vida sexual y cuándo no,
que tú tienes derecho a saber por qué no iniciar la vida sexual a temprana edad, o por qué hay relaciones sexuales que pueden ser de riesgo si no está protegida. Es como caminar por la vida con unas botas muy fuertes que te permitan disfrutar, pero sin poner en riesgo tu vida. Educación sexual es dar información, conocimiento, para asumir las relaciones sexuales con responsabilidad y no tener la posibilidad de perder la vida. Y volviendo al tema de la pobreza, que es muy importante, las adolescentes con recursos económicos pues inician su vida sexual a temprana edad. Inclusive se pueden embarazar, aún utilicen métodos anticonceptivos alguna, pero no ponen en riesgo su vida. Y tampoco muchas de ellas terminan un embarazo sin poner en riesgo su vida con un aborto inseguro. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿quién es responsable, doctora, de la información? Aquí, ¿quién sería el responsable? ¿Educación? O sea, hablo del Estado, que ¿es el mismo Salud Pública que no tiene un plan de educación o tiene que ser a través de un Ministerio de Educación? ¿Quién es responsable? El Estado es responsable, según nuestra Constitución, de la educación de la población. Es el Estado el responsable. Y dentro del Estado, el Ministerio de Educación es el responsable de la información. Lo que pasa es que nos han vendido que la educación sexual es promover la sexualidad. O la promiscuidad. Y aquí no hay necesidad de promoverla. Tú sales al hospital y vas a ver una cantidad de niñas embarazadas. Tú sales a la calle, cualquiera que sea, y vas a ver una cantidad de niñas que ya han iniciado su vida sexual. Sí. Y si tú vas a una escuela primaria o intermedia, es que tú puedes oler las hormonas. La sexualidad es sana, la sexualidad es vida. No es nada malo. No, es maravillosa. Si es tan maravillosa que la quieren iniciar cada vez a menor edad. Claro. Lo que pasa es que tú tienes que dar la información para que con la información puedas elegir, puedas decidir y sobre todo puedas protegerte. Claro. Los que nos están escuchando quizá en algún momento piensen que estamos cargándole el dardo a las muchachas, a las adolescentes, con esa euforia que da la juventud y esa velocidad a la que se quiere vivir. Pero hay una corresponsabilidad compartida, que son los adultos los que principalmente embarazan a las menores. No son menores que embarazan a las niñas, son adultos que abusan de su posición de jerarquía en la sociedad. La sanción penal traza algunas reglas, alguna diferencia en que hasta dónde se puede llegar y qué hace el Estado, la justicia en esos casos. Que yo tenga entendido, no hace absolutamente nada importante cuando no le carga el dado a el violador. Según nuestras leyes, es un delito tener relaciones sexuales o tener sexo con una menor de edad. Y en nuestro país tenemos miles, pero miles de adolescentes, sobre todo de adolescencia temprana, que es antes de los 15 años, que han tenido relaciones sexuales y que tienen una evidencia que es el embarazo de un adulto que le lleva más de 5 años. Y cuando vemos en los medios de comunicación, pues la madre vendió a la niña. Sí, pero vamos a ver dónde está la responsabilidad de la persona que la violó. Que en muchos casos, o casi todos los casos que salen, además seguramente es un adulto. Un adulto, que no sé si recuerdan el caso de San José de Ocoa, de una niña de 11 años. Una tragedia, con este señor mayor. Con un señor de 60 años, y no pasa absolutamente nada. Y muchas veces vemos el caso de que la mujer pagó. Perdón, doctor, ¿en qué quedó ese caso de la niña? ¿Cómo está la niña? ¿Usted tiene de que todo bien? Vive de las dádivas de las autoridades. Ok. ¿Y ella en caso de salud también? Está bien, está bien. Ella está ahí. Entonces tenemos que humanizar el sistema de salud, entender que las niñas son niñas y entender que cuando ponemos un método anticonceptivo, cuando concientizamos a un adolescente para que se proteja, estamos reduciendo la carga del embarazo en adolescente, estamos reduciendo el trabajo, porque a veces dicen, ay doctora, que eso es perder mucho tiempo, ya no entienden. No, el tiempo se pierde si no invertimos ese tiempo en educar, porque llegamos tarde a la educación. Doctora, había un tema pendiente con el acceso a la anticoncepción. Usted acaba de explicar que uno tiene que ir al hospital en el momento en que hay un proveedor, pero hay una red de farmacias que son del Estado, en las que hasta hace poco, si recuerdo, no había acceso a anticonceptivo. ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado. Promescan no vende ni anticonceptivo de ningún tipo ni preservativo. No lo considero un medicamento esencial. Yo he llegado a la conclusión de que esto es como el 4%. El 4% está en la ley, estaba en la ley hace mucho tiempo. Se empezó a cumplir cuando la sociedad lo demandó. En República Dominicana, la educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos va a ser una realidad cuando la población se comprometa y lo demande. Se empodere de eso. Si no lo demanda, eso es un problema de las pobres y por lo tanto a mí no me afecta. Y por lo tanto, bueno, más mano de obra barata tengo.
Así lo puedo percibir, porque no puede ser que las autoridades no entiendan lo importante que es para salir de la pobreza, para reducir la pobreza, evitar los embarazos no deseados, reducir los embarazos en niñas sobre todo, que tenemos una gran cantidad de niñas menores de 15 años embarazadas, y que eso no puede ser positivo para ninguna sociedad, y que eso, como muy bien decía, es que es un delito. Es que es una violación según nuestras leyes. ¿Hay alguna referencia a cómo otros países, tal vez similares a República Dominicana, han resuelto esto? ¿O en muchos países es igual la situación? La falta de, vamos a decir, de criterio. Los países que tenemos alrededor, la situación es muy diferente. En Cuba la educación sexual es básica. En Puerto Rico la educación sexual es básica. Igual el acceso a los métodos anticonceptivos, igual la interrupción del embarazo voluntario sin poner en riesgo la vida de las mujeres. En México, que son muchos estados, de todas formas tienen la educación sexual como un pilar de la educación y el acceso a métodos anticonceptivos. Y en México DF, pues el aborto está despenalizado en todos los casos y el Estado es responsable de que se hagan en los hospitales sin poner en riesgo la vida de las mujeres. Eso pasa en los países que están en la región. Pero tenemos que hablar del tema, tenemos que educar a la población, que la población sepa que tener una vida sexual de riesgo es una secuela que puede mermar tu vida. Inclusive no es solamente el embarazo, también puede ser una infección importante como el VIH-Sida. Y hay muchísimas infecciones que antes no tenían cabida que se han retomado, como la sífilis, la gonorrea, ya eso hacía tiempo que no se veía. Y hoy se están viendo muchísimos casos, por múltiples razones, pero sobre todo también por el mercado, que ahora uno se automedica cada vez más. ¿Hasta dónde la mujer se ve atrapada en una calle sin salida entre decidir si ejerce sus derechos o se somete a lo que dice la religión, que es una parte importante del poder en el país? Mientras más preparación, mientras más opciones tiene un ser humano, incluyendo a las mujeres, más capacidad de decidir tiene. Si mi única opción en la vida es reproducirme, pues yo voy a tratar de reproducirme porque algún día me van a pagar el precio que yo he pagado, va a ser remunerado porque yo estoy haciendo lo que me tocaba, que es ser madre. Claro. Y va a llegar ese príncipe azul que me enseñaron con los cuentos de Disney, que si yo me portaba bien y sobre todo si era complaciente, cariñosa y bonita, sumisa y bueno, y siempre estaba dispuesta, pues ese hombre me iba a querer. Entonces, mientras más opción para elegir tiene un ser humano, incluyendo a las mujeres, pues más capacidad tiene para salir de esas barreras que a veces nos impone la sociedad, nos impone la iglesia, y que no es fácil salir de ella, no es nada fácil, pero cada vez más, y sobre todo teniendo modelos a seguir. Yo recuerdo que cuando Bachelet, la presidenta de Chile, era pediatra, ella es pediatra, las niñas se les acercaban y le decían, yo quiero ser pediatra igual que tú. Y ella se sentía muy orgullosa, y la verdad que eso es muy bonito, eso te crea un ego positivo, pienso yo. Y luego que ella es presidenta, en esta ocasión por segunda vez, las mujeres se le acercan y le dicen, yo quiero ser presidenta igual que tú. Las mujeres necesitamos modelos a seguir que sean mucho más allá que la Virgen María o Magdalena. Exactamente. Que muchas veces cuando no se sabe cuál es más divertida. ¿Cuáles son las principales enfermedades que están afectando a las mujeres en República Dominicana? Yo diría que la principal enfermedad que está afectando a la mujer en República Dominicana es la sobrecarga de trabajo. Una sobrecarga de trabajo que va muy mediatizada con el género. Las mujeres tenemos que ser buenas y buenas en todo, porque si no, no podemos decollar. Entonces tenemos que ser buenas en la escuela o en el trabajo y competir con todas las condiciones a nuestro favor, en contra de nosotras. Yo siempre digo como el referee en contra, porque aquí tú tienes que ser mejor, pero tienes que lucir bien y tienes que ser buena madre, porque cuando una mujer le quita tiempo a la familia para ser buena en su trabajo, eso es una culpa, eso es una culpa que se paga con el cuerpo. Y empiezan las patologías, y empieza la artritis, empieza la fibromialgia, y empiezan los dolores en el cuello, en la espalda, empiezan los trastornos menstruales. Pero espérate, que tiene que estar bonita, porque que el marido se te va a ir con otra. Y si tú no estás delgada y con las reglas como tiene que ser, como dicen los cánones de belleza, se te va a ir con otra. Pero espérate que cuando estés en la cama es que tiene que ser, bueno, en un tubo, como en un tubo. Entonces, es imposible. Entonces las mujeres nos educan para ser buenas en todo, y humanamente es imposible. El hombre tiene el permiso para divertirse, para tener un ocio. La mujer no tenemos ocio en general como cultura. El ocio de la mujer no es que ustedes van al salón. El salón no es un ocio. El salón es un trabajo. Es
Es un trabajo, porque es que tú tienes que estar Pero bonita. ustedes lo disfrutan, se ve que como que se pasan 3 horas ahí hablando. Porque si yo me sacrifico, cuando yo llegue arreglada a la casa, mi marido me va a mirar o mi novio me va a mirar. Cuando el hombre la peine y le dé el blower y el champú, entonces no va a ir al salón. Exacto. Lilian, ¿y cuando envejecen? No, cuando envejece. La mujer ya cuando empieza a envejecer, ese es otro tema grande. No, el tema de la menopausia es una cosa fatal, porque las mujeres estamos... otra cosa importantísima es que todo nuestro cuerpo está dañado y hay que estar arreglándolo constantemente, porque viene como un desperfecto de fábrica. Si tiene la menstruación, tiene una enfermedad. Enfermedades que se han convertido ya en enfermedades que hay que tomar antidepresivos los 28 días del ciclo. Si estás embarazada es una enfermedad, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y si te llegó la menopausia, prepárate que ya tú estás fuera del mercado. Mientras que el hombre, con las canas, pues las arrugas, pues ahí que se ve interesante. Y sí. Hemos visto este diagnóstico de todo lo que está pasando y todo eso, pero bueno, para concluir de mi parte, pero al final estamos haciendo, ¿hay algún paso que se esté dando para ir solucionando eso o no se está haciendo nada? Bueno, en el tema que me compete, claro que sí, pues estoy trabajando con un equipo que está muy preparado en el Ministerio de Salud para empoderar cada vez más a las jóvenes y a la población en general sobre los temas de salud sexual y reproductiva. E invito al Ministerio de Educación que asuma su responsabilidad en este tema, porque como Ministerio de Salud uno recibe ya la adolescente y la mujer embarazada. No, es que ya ustedes reciben el problema, o sea, ya después que pasó, ya no... Sí, pero tenemos que evitar que vuelva. Tenemos que evitar que vuelva complicada, que vuelva un chequeo de rutina y no que vuelva por otro embarazo no deseado, en la mayoría de los casos. Y en el tema de género, en el tema del poder de la mujer, eso es un proceso. Y cada vez hay más políticas públicas que incluyen a la mujer, en muchas ocasiones solo en el discurso, pero la realidad es evidente. El mundo sigue caminando y va a seguir caminando. Entonces no te asustes cuando tú vayas a una oficina y las mujeres ya no tengamos el techo de cristal y poco a poco empecemos a ocupar los puestos de decisión. Ya el modelo a seguir de las niñas no va a ser embarazarse ni esperar el príncipe azul, sino ella asumir la responsabilidad de su vida. Es que hasta de su vida. Las princesas de Disney están cambiando. Sí. Doctora Fonder, ¿le han ofrecido o están recibiendo mayor recursos económicos para la campaña de promoción de la educación a nivel de menores, de embarazo? Estamos pidiendo recursos al sector privado. Hemos ido a las comunidades, por ejemplo, tuvimos una feria recientemente en Barahona y la comunidad de Barahona, el consorcio de Barahona, las industrias de Barahona apoyaron muchísimo. Es más, asumieron la feria. Ese es un buen modelo. Porque tenemos que resolver el problema. Tenemos que resolverlo porque este problema no es solo del Estado, este problema es de todos y todas. Sí, y afecta a la población. ¿El aporte del Estado está siendo importante en ese sentido? O sea, ¿se le está dando prioridad al tema? Estamos tratando de que se le dé prioridad, pero todavía no se ha convertido en una realidad. Pero no podemos esperar que se convierta en una prioridad económica. Tenemos que actuar con lo que tenemos. Y tenemos una sociedad que de una u otra forma se está empezando a sensibilizar sobre los temas de la niñez y sobre todo el tema de embarazo a temprana edad. Bueno, doctora Lilian Fonder, muchísimas gracias por este panorama y nos da alguna esperanza saber que usted está detrás de la coordinación de ese programa. Aquí el espacio está abierto para difundir siempre estos mensajes. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme llegar a la población dominicana. Gracias. Buenos días. Vámonos a una pausa y regresamos con más el Enfoque Matinal.